para esta recta final tenemos una aportación que pues se ha hecho, por así decirlo, en comunidad. En primer lugar, le pedí a la doctora Begoña Siles, que como tiene una capacidad de relato impresionante, que nos hiciera un cuento sobre Niña Soldado, y a partir de ahí pues ella hizo un relato que no os voy a adelantar más, porque para eso tenemos aquí a Laura, Valentina y Natalia Ceballos. Erika. Y Arina. Y Arina, perdón, es que ha habido un cambio de orden en que no está aquí, que nos van a dramatizar un cuento que se llama, a ver, lo veo. Retrato de amor y miedo. Un retrato de amor y miedo. Un retrato de amor y miedo. Hola a todos. Primero unas palabras de nosotras. Yo soy Yari y ella es mi compañera Laura. Sí. Y nada, queríamos deciros que lo que vamos a leer es un texto periodístico literario escrito por nuestra querida profesora Begoña Siles y esperemos que os guste. El título es Un retrato de amor y miedo y vamos a empezar con prólogo, narrar. Hace unos meses, la profesora Ruth Abril me pidió, con su entrañable vitalismo, un breve relato para el panel artístico del Congreso de Niñas Soldado, colectivo invisible y vulnerable antes, durante y después de su asociación a grupos armados, que estaba organizando. Junto con su confiada y amable petición, me entregó un documento para que novelase los hechos que en él se contaban o me fuesen de inspiración para tratar el tema de las niñas soldados. Estos folios, me explicó, contienen la dramática historia de Lady Joanna Eslava Fuentes, una niña soldado desde los 13 hasta los 21 años en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, que ella misma ha escrito y de la cual dará testimonio presencial en el Congreso. Inicié la lectura del escrito. Empezaba con estas palabras. Mi nombre es Lady Joanna Eslava Fuentes. Tengo 32 años. Soy mamá de dos hermosos hijos y quiero compartir con ustedes mi historia de vida para que conozcan desde la realidad del conflicto armado en niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la República de Colombia y cómo podemos unir fuerzas para prevenirlo en la actualidad. Estas primeras líneas, al igual que las siguientes, están redactadas con la fuerza tonal de la expresividad oral, esa que atesoran los buenos narradores al estar conmovidos en su propia carne por lo que cuentan. A partir de este primer párrafo de la presentación, la narración retrocedía 28 años atrás para destramar una serie de hechos hilvanados con hilos de un dolor silencioso, a la vez que esperanzador. Lady Joanna iniciaba su relato con el dramático suceso que sufrió a los 4 años, el secuestro de su madre por la guerrilla FARC. A esa cantidad de edad comprobó que los ogros, los monstruos y los lobos no solo eran seres que pululan por los cuentos fantásticos, sino que podían salir de ellos disfrazados de guerrilleros. Todo ocurrió en el municipio de La Brazana Grande, al norte de Santa Fe de Bogotá, distrito capital, donde vivía con su madre y sus 2 hermanos, cuando la guerrilla llevó a cabo una emboscada en la cual saquearon, mataron y secuestraron. Entre las personas secuestradas no solo estaba su madre, por ser la enfermera del centro hospitalario del pueblo, sino también el médico y niños, niñas y jóvenes. Este hecho despoja a Lady Joanna y a sus hermanos de la calidez materna y les arroja de la intemperie de la vida, además de ser el desencadenante de los siguientes sucesos, sobrecogedores, algunos aterradores, otros reconfortantes que ha sobrellevado hasta la actualidad. Lady Joanna continúa relatando cómo a los 13 años, residiendo en la ciudad de Bogotá, los guerrilleros de la FARC-EP entran en el aula de su colegio y la reclutan forzosamente, como represalia a la desmovilización de su madre. A partir de aquí, su historia se adentra en la narración de las penurias soportadas en el campamento guerrillero, sometidos de los niños. Guerrillero hasta su desmovilización a los 21 años.
el duro entrenamiento militar al que son sometidos los niños, los llantos agudos de incomprensión en el puesto de guarda, el miedo ante las emboscadas del Ejército Nacional, la violación que sufrió cuando tenía 14 años por los propios camaradas del grupo guerrillero en la noche de Navidad, tras ser emborrachada hasta perder el conocimiento, el nacimiento de su hijo David, el sentido de su vida a pesar de ser fruto de la abyecta violación y por fin la posibilidad de escapar. Pero el relato de Lady Joanna no finaliza con la desmovilización, sino que prosigue a modo de un himno de libertad y superación, contando todos los esfuerzos laborales, académicos y afectivos que supone el proceso de integración social, cuando toda la experiencia vital de una persona está pincelada por la terrible sombra negra de la guerrilla. Por último, Lady Joanna acaba su relato haciendo referencia a las tareas solitarias de concienciación y de memoria dentro del programa Mi Historia, periodismo por y para jóvenes, que realiza por los centros de enseñanza de las zonas consideradas vulnerables de Colombia. Al terminar la lectura del documento, pude comprobar que Lady Joanna había condensado en 6 folios con gran pasión literaria 23 años de vida. Las palabras escritas poseían la turbadora verdad que pedimos a la literatura, sea de tradición escrita o oral. Estos folios respondían su súbdito a la vieja pregunta de ¿para qué sirve la literatura? Una cuestión a la cual Juan José Millas, escritor y periodista, contesta contundente y sencillamente: sirve para contarlo. A este respecto, y siguiendo el hilo argumental de Millas, Susan Sontag añade: solo aquello que se narra puede permitirnos comprenderlo. Lady Joanna, a pesar de vivir rodeada del pánico, está arrebatada por la necesidad de contar su historia para comprender y dar a comprender. Comprender, según las 2 acepciones señaladas por el Diccionario de la Real Academia Española, RAE, esto es, abrazar y entender. El escrito de Lady Joanna está modulado con la naturalidad de las sinceras y verdades narradoras que abrazan la vida para entender, si es posible, el horror de la guerra. Ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que se llama Mirar. Y aprovecharemos este título para pediros que miréis esta fotografía que tenéis de Cabón. Y mientras leemos este apartado, nos gustaría que os fijarais en esta fotografía. Mientras pensaba en cómo abordar mi intervención en el panel artístico, fui interpelada por esta fotografía, firmada por Cabón. Me sorprendo al ver cómo la fotografía no solo traducía palabras del escrito de Lady Joanna en imágenes, sino también por cómo condensaba el sentimiento de sus años vividos en la guerrilla. De alguna manera, esta fotografía expresa la idea del personaje principal de la novela de Iván Turgenev, Padres e Hijos. Un dibujo me representa de un golpe a la vista aquello que en el libro ocupa 10 páginas enteras. En la fotografía de esta anónima niña soldado hay una constancia que estremece, más allá del orden político y la destreza estética y técnica del fotógrafo. Un estímulo que hace vibrar al espectador, como un pinchazo que en ella me despunta, pero que también me lastima, me punza. El punctum de la fotografía lo llama Barthes en su libro La cámara lúcida. Nota en la fotografía que viene a quebrar la indiferencia codificada del studium. Toda la composición del encuadre está formada por una trama heterogénea y discordante de elementos. Por una parte, la figura, la niña soldado, con un rostro y unos labios infantilmente regordetes, femeninos, en plano medio corto, nítidamente enfocado y en el centro de la imagen. Por otra, el fondo, la selva desenfocada y la presencia de un anómalo y desdibujado hombre de espalda, vestido de civil, a la izquierda del encuadre, con medio cuerpo fuera de campo. Podría pensarse que el fotógrafo ha enfocado la cámara para contrastar toda la discontinuidad exigente entre la figura y el fondo, frente al desenfocado fondo selvático, confinamiento del horror de la guerra y la indiferencia a esa presencia civil masculina. La figura de la niña soldado emerge con fuerza desgarradora para apelar el sentimiento del espectador, en el sentido que expone Barthes como spectator. Solo me interesaba por la fotografía, por sentimiento, y yo quería profundizarlo no como una cuestión, un tema, sino como una herida. Veo, siento, luego noto, miro y pienso. Ahora bien, la extrañeza de esa fotografía, capaz de producir una grieta en la visión, surge de los objetos que porta la niña soldado.
Objetos que a modo de extensiones metonímicas brotan con valentía ostentosa de su cuerpo, el erecto fusil que sujeta con determinación marcial con los 5 dedos, el blanco fino y collar de su cuello, que aflora inocentemente entre los de la camisa caqui, el zarcillo que cuelga el lóbulo derecho, la goma roja y azul que sujeta las trenzas infantiles, la gorra militar que ensombrece sus negros ojos. Y uno piensa que estos objetos de tan diferente naturaleza no casan, o sobran el fusil, la gorra y la camisa caqui del soldado, o sobran las gomas de la trenza, el collar y los zarcillos de la niña. Serán la mirada de la niña junto a la infantil redondez de su rostro, donde hallemos la respuesta, sobre todo en esos ojos que miran directamente al objetivo, a nosotros los espectadores, ojos que a pesar de la sombra de la gorra militar dejan traslucir toda su inocencia, su miedo y su valor. Ojos que a pesar de esto es una mirada ensimismada en la nada, en el desgarro de lo real por ininteligible o continente de la guerra. Es una mirada que no mira nada. La niña retiene hacia adentro su amor y su miedo. En realidad, y parafraseando Roland Barthes, la mirada es esto. A modo de colofón, el anónimo retrato transmite sin artificio en la imagen la experiencia desgarradora de todas las niñas soldados. Por último, queríamos dar las gracias otra vez a nuestra profesora Begoña Siles por haber escrito este texto y por animaros, tanto ella como nuestro profesor José Enrique, por animarnos a leeros hoy este texto. Y muchas gracias también a todos de esta sala por escucharnos. A continuación damos paso a la mismísima Lady Joanna, que va a venir a contarnos su propia experiencia. Gracias. Gracias.